con alegre canción, porque en Cristo tu Hijo nos diste perdón. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Gracias, Jesús. Hallelujah. Amén. Welcome everybody. Una vez más, que bienvenidos cada uno de los que ya estamos aquí. I welcome you and bless you. Que Dios los bendiga, Each de of una manera maravillosa. you in the name of En el nombre de Jesus. Jesús. Hallelujah. Today is April 26th, Ahora, es abril 26. and today's ceremony El sermón is del día de hoy es Jesus, the mysterious Jesús, el King misterio. revealed in the Old Testament. Ahora que está siendo revelado en el Viejo Testamento. Can you read Vamos a leer juntos together the title of today? Ahora vamos a leer el título, Jesús el Rey. Vamos a leerlo, Jesús el Rey. Misterioso que aparece en el Antiguo Testamento es del Melquisedec. Vamos a ver porque, hermanos, es una historia bien hermosa. Yes. This is the capítulo 14. Es el capítulo 14 de Génesis. We go all through today. Vamos a leerlo todo el capítulo. Who attend today's worship and listening the sermon, Y ahora el que está atendiendo al mensaje y lo va a poder entender y ver, he is blessed. va a ser una bendición para su vida. Amén, así sea, Señor. Capítulo 14 verse El capítulo 14 fue, o va a ser. has three sector department. Entonces van a ser tres diferentes sectores o apartamentos. Primero, Total 24 versículos. en el capítulo 14 del 20, al capítulo 14 de 24 versículos. Uno, El primero, 1 to 12 del 1 al versículos. 12, The subtitle el is subtítulo es The Outbreak of a War la palabra que quebranta o rompe. and Lot's Crisis. La crisis de Nephew of Abraham, de lo que Lot pasó ahora. is in danger. Ahora, y que pues Lot estaba en peligro, ¿verdad? Por haberse ido a aquel lugar. We're gonna see the first war in the world. Ahora vamos a ver de la primera lucha o batalla que se está haciendo en ese tiempo, que pasó en ese tiempo. Then, second section Bueno, la is segunda sección es 13 to 16. del 13 al 16. Lot, Abraham's rescue operation. Ahora, hace una operación Abraham para rescatar a Lot. And then 3, Y el capítulo, el 3, in versículo 17 and 24. del 17 al 24 vamos a ver en otra parte que está. Abraham encountered two different kings. Ahora, Abraham empieza a conocer a dos diferentes reyes. And Abraham's reserve. We're gonna learn how Abraham did it when he see two different kings. Ahora vamos a ver, vamos a entender cómo cuando él mira a estos dos reyes, vamos a entender algo hermoso. One king is Un rey es king of this world. el rey de este mundo. The other king Y el is otro rey es king of universe. el rey de reyes y Jesus. señor de señores, el creador de los cielos y la tierra. Through this story, A través de esta historia, I want you to meet Jesus in person. quiero que usted tenga ese encuentro con el Señor Jesús. Sí, aleluya. Amén. The stage of today's Ahora, a story través de lo que vamos a poner en el monitor, is over here. vamos a estar acá en nuestra Betel, Sucot, This one is Galilee. y allá en la Galilea, Hazor. Okay? This one is Dead Sea. Y ahí está el Mar Muerto. This one is Jordan River. Este es el río Jordán. Okay? Yeah. And you remember Bethel? Ahora, ¿se acuerda usted de Betel? ¿Se acuerda el significado? Side by side, there is a small town Ai. Y luego ahí enseguida de ese pueblo de Betel, que es casa de Dios, está un pueblito que se llamaba Ai. In the En middle, el medio, ahí en esa parte, there is a city name is Hebron. y luego ahí había una ciudad que se llamaba Hebrón. When Abraham came back from Egypt Cuando Abraham with the empieza a regresar Sarah, de Egipto, and then came back from cuando Soan, empezó a sacar de Zoén a and salir, then staying in Hebron. entonces llegó a la ciudad de Hebrón, ¿verdad? So I compare with our town. Anapra is Hebron. Comparado con el pueblo de Anapra, ¿verdad? You remember Ahora, last este sermon? el último sermón. This area is too small. So many people living there. Ahora vemos que era un pueblo chiquito, que mucha gente vivía ahí. So Abraham and Lot supposed to separate. Entonces ahí empezamos a ver que Remember, Abraham y Lot right? se empezaron a separar, ¿verdad? Porque ya no cabían And- todos los hermanitos. Abraham told the nephew,
Lord, Y Lord, Abraham le dijo a Lot, it's a time we separate. ahora es el tiempo de que cada quien vaya por su rumbo, por su lado. You decide first. Usted va a decidir primero, ¿verdad? Dándole la oportunidad a Lot que escogiera. And Lord, look at this east from Entonces Hebron. Lot empezó a ver ahí de Hebrón al este. So Lord moved to here. Entonces Lot se empezó a mover a esa área porque ahí There is estaba Sodom and donde Gomorrah. estaban Sodoma y Gomorra. That's the story of capítulo 13. Esa es la historia del capítulo 13, ¿verdad? Que leímos la semana pasada. Okay? Bueno, Don't worry, you're gonna remember this map. poco a poco va usted entendiendo, ¿verdad? Cómo está todo ahí puesto. I'm gonna show you so often. Vamos a estarlo viendo demasiadas veces para que usted se pueda acordar. And first part, we're En la gonna primera parte vamos face so many unfamiliar with the king's name and country. Ahora vamos a tener un encuentro con diferentes personas, reyes que hemos Don't worry, you don't have to remember. No se preocupe, no tiene que recordar todo. But I summarize for you. De alguna manera vamos a ponerlo ahí. Another map. Otro mapa, ¿verdad? Dead Sea, Ahí está el Mar Muerto, Galilee, ahí está Galilea through the river. y el río Jordán. And there is you see, Ahora vemos ahí eso. you see Hebron. Ahora vemos ahí Hebrón. You remember Bethel? Ahora vemos ahí Betel, casa de Dios. Ai. Y Ai. Queda un montón de ruinas, ¿verdad? Ai. And before we read the scripture, Antes de empezar a ver las Sagradas Escrituras, vamos a ver este cuadro. I'm going to briefly introduce Ahora vamos a ponerlo, introducirlo a ustedes. the country name and name of king. Ahora vamos a poner las ciudades y los reyes de las ciudades. First, Primero, this side, de ese lado, 4 nations and name of king. ahora tenemos a las 4 naciones y los nombres de los reyes. And this one Y is ese del otro lado, depends small country king. ahora de los pequeños lugares que estaban ahí, también con sus reyes. And they live near around Mar Muerto. Y luego vivían ahí a un lado del Mar Muerto, ¿verdad? This big country De ese lado, el país era más grande. from side of Iran. De aquel lado de Irán. Amen. They invade A ellos invadieron this country. a los pequeños pueblos, ¿verdad? Why? ¿Por qué? Because of this country is strong. ¿Por qué? Porque estos This pueblos is estaban small más country. fuertes, ¿verdad? Y estos estaban más débiles. Used to give a tribute Entonces daban un tributo. every year. Cada año daban un tributo a los pueblos más grandes. Just like pay tax every Así como year. si estuviéramos pagando los impuestos. But 12th year, Entonces vemos ahí que en estos años, they no longer pay the tribute. y luego, pues ellos daban el tributo, ¿verdad? A estos reyes. So 13 years, Y luego por 13 años they decide decidieron attack this small country. ahora quererse atacar o apoderarse de estos pequeños So pueblos. they ¿verdad? prepare a war Prepararon una guerra. 1 year. Un año, 14th year, por ese año, and 14th year, finally they attack this y country. luego empezaron a atacar a los pequeños pueblos, ¿verdad? But one problem, Había un problema. see, the king name is Bera, El rey de Sodoma era Berra. who living here? ¿Y quién vivía ahí? ¿Se acuerdan quién vivía ahí? Lot! Lot, ¿verdad? Había escogido ese lugar. Lot live here. Él vivía ahí. That's why Por eso, we need to rescue Lot. dice Abraham, tenemos que rescatar a Lot. Why we need to rescue Porque one person? tenemos que Lot. rescatar a una persona. Why? ¿Por qué? Lot is ¿Por predestined qué? Porque él ya había sido llamado, predestinado por Dios. before creation this Desde world. la creación de este mundo. Jesus show us, teaching us sincerity. Ahora él nos enseña de una manera maravillosa, de la misma manera que lo está rescatando a usted. Because of each of you, Cada uno de ustedes ha sido predestined. llamado. You are so valuable. Ustedes son muy importantes en los ojos de Dios. That's why, no matter what No happens, importa lo que pase alrededor, Jesus rescue you in está Barapra. Hallelujah. rescatar de aquel estilo de vida en el que usted vivía. Amén, aleluya. This big country, Esos pueblos tan grandes, ciudades grandes, easy to destroy this para muy small. fácil destruir a los pequeños pueblos. But we're gonna see amazing Y miracle. vamos a ver un milagro grandioso. They destroy. Y luego empezaron a destruir. But all of a Y sudden, de repente pasó algo. one Hebrew Un hebreo. run and then sent a message to Y Abraham. luego llegó uno dándole el mensaje In a Hebrón. Abraham. In Hebrón. Llegó a Hebrón.
1, 2, 3, 4 Los countries 4 países grandes, destroy small us. 1, 2, 3, 4, 5. y destruyeron esos pequeños pueblitos, ¿verdad? Come to us, help, because of your nephew ¿Por qué? Porque ahí está tu pariente, tu familiar, became hostage. y los tuvieron ahí cautivos. Please rescue us, help us. Rescátanos, Señor, dice ahí, ¿verdad? At the time, Abraham En ese tiempo Abraham raised soldier. empezó a He was young levantar a los soldados, ¿verdad? And then he called 318 soldiers. Y He was levantó a powerful. 318 hombres para la guerra. And they start launching to fight with this. Ahora empezaron a atacar a esos cinco pueblos más grandes. Is it possible? ¿Sería posible? Only 318 people. 318 hombres solamente. How come? ¿Cómo pudieron derrotar a estos ejércitos Nonsense, no match. de una manera que los superaban en número? Let's see what happened. Vamos a ver qué es lo que pasó. We're gonna learn all the world belongs to Jesus. Ahora vamos a ver cómo es que Dios pelea la batalla por nosotros. Yeah? That's the all about the story. Todo eso es lo que le vamos a And then ver. finally, Vamos a ver with the 318 los soldiers, 318 soldados. that soldier is, they were born in household in Abraham. Entonces todos estos hombres habían nacido en las familias de Abraham. They feel like Abraham is their own father. Porque ellos miraban a Abraham como su propio They have padre. a respect. Tenían un respeto. When we go to heaven, paradise, Cuando usted vaya al paraíso, cuando vaya al cielo, who we gonna meet? ¿a quién vamos a ver? Abraham. A Abraham, ¿verdad? Abraham's bosom. ¿Ya? Vamos a ver en el seno de Abraham, o en el pecho. That's all. Okay? That's why Abraham is our father of Abraham faith. es Abraham, el padre de la fe. Okay? Hallelujah. That's why we need to familiar with the Ahora story of tenemos que empezar a Abraham. conocer las Okay? raíces de dónde venimos nosotros. Aleluya, gracias, Señor. See, this is Vamos a ver, mire. that is sea. That is sea. ¿Esa es Sodoma? Mar. El mar muerto, mar muerto. That is sea. Sí, mar Called muerto. the sea. Sí, Okay? allá. And there is a Jordan El River. río Jordán, ahí se Hebron encuentra. is about here. Y Abraham estaba un poquito más para allá. Four big Orient Ahora vemos de aquel lado race come to attack y them. vinieron a atacar a los pequeños pueblos, ¿no? Uno. Vamos a ver Really? uno. Vamos a Country verlo. name. Elam. Alán, que lo ame, Alán. Okay. Y el otro, Dos. Amrafel, Sinar. That's Sinar. El otro que está allá, Tidiún, Belén. ¿Verdad? Ay, disculpen, mi vista ya está fallando mucho. Okay. 1, 2, 3, 4. Son 4, ¿verdad? Vemos 4 reyes que vienen en contra de los pequeños Okay, pueblos. so this is the current country of Iraq. Ahora está ahí ahorita el país de Irak. This is Iran. Es acá Irán, Irak e Irán. So this 4 countries Esos 4 reyes, o esos 4 países from Iran. de Irán. And then attack. Y luego atacaron. And then Sodoma king was Balaam. El rey de Sodoma era Ber, el Gomorrah. de Gomorra Birsa, Sinar, Sinar. Arme, Seber, Seboim. Seboyim, Semever. Rey de Bela. Bela. So and this is a small another neighbor country. y otros pequeños pueblitos pequeños que estaban ahí. That's the stage of today's story. Esta es lo que vamos a ver en este pasaje de la palabra de Dios. Okay, let's read the 14. Vamos a empezar a leer Uno. las escrituras. Génesis 14:1. Todos juntos, mis hermanos. En aquel tiempo los reyes Amsás de Sinar, Airón de Asés, Edar de Omer, de Elam y Tidal de Goyim. Okay, now I want you to have a big Ahora, picture. yo quiero que usted empiece a ver porque ya lo explicamos ahí en el mapa. Don't ¿verdad? be bothered to remember, No memorize se preocupe, the ¿verdad? strange name. De Okay? estos nombres que son un poquito raros para nosotros, ¿verdad? Think about big four empire at the Ahora time. vamos a ver los 4 reyes, el imperio de ellos que venían a atacar a estos pequeños pueblos. Versículo 2. Vamos a leer el versículo Junto. 2, vamos a leerlo juntos, por favor. Estuvieron en guerra contra los reyes de Bera, de Sodoma, Birsa, de Gomorra, Sinar, de Almar, de Ber, de Secoyim y el rey de Bela, es decir, de Zoar. This is
defense a small country, Entonces, de las pequeñas defensas que tienen esos países, ¿verdad? Esos pueblos, especially Sodoma, especialmente Sodoma. Abraham's nephew Lot living Entonces, in. sabemos que la historia dice que Lot vivía ahí en Sodoma, ¿verdad? Rest. Vamos a leer el versículo 3. Estos 5 últimos tomaron fuerzas en el valle de Sidim, como conocido como el mar muerto, ¿verdad? They, all people, all soldiers gathers. Entonces empezaron a juntar ahí, ¿verdad? En Sidim. They had the Sidim, Ya llegaron a esa ciudad. or some people here say Sidim. Y algunos pasajes en otras traducciones dice Sidim. Bueno, pero luego que vamos entendiendo, ¿verdad? Ya vimos el mapa. Round Mount. Alrededor del mar muerto. 4. Vamos a leer el versículo 4, todos juntos. Durante 12 años habían estado bajo el dominio del Gedor, pero en el año 13 se rebelaron contra él. Ya estaban cansados, ¿no? The leading, biggest country is Gedolaomer. Ya, el pueblo más grandecito que estaba era Kedorlaomer. 12 years they serving, they pay the Por 12 tax, tribute. años trajeron a los impuestos a este rey. And then 13th year, no more. I Y cannot dijeron pay ya, tax. al año 13 ya estuvo, ya no más. 5. Vamos a leer el versículo 5. Al año siguiente que los reyes que estaban con él salieron a derrotaron a los refaítas en la región de Astarot, Camarayí, luego derrotaron a los citas, a los remitas, y sabes, en la Yen. Sí. 12 years Por 12 años they've been serving. estaban sirviendo, 13 years they don't pay tax. ya al año 13 ya no quisieron pagar. That's big eastern country, 4 country attack. Entonces los 4 pueblos que estaban viendo se juntaron para atacar a estos pequeños pueblos. That's the proof of a historical Esa es la prueba histórica event. de un evento que fue verdadero, ¿eh? This, Cuentos. this is what happened Esto about fue lo que pasó 2,000 years hace before Jesus born. 2000 años antes de que Jesús naciera. This is a real story. Es una historia verdadera, real. Okay? When this thing happened? ¿Cuándo fue que pasó esto? About 2,000 years before Christ. Antes de 2000 años que naciera el Señor Jesucristo. That means from here, 4,000 years. Y de aquí para allá, pues vamos a ponerle, son como 4000 y cacho de From años. here, 2,000 years ago, we have a Jesus De dying on the aquí cross. a 2000 años murió Jesús en la cruz. Another Y 2,000 los years, otros 2000 años para atrás, that's the story of beginning of our father, that faith. ahora estamos viendo, ¿verdad?, la lucha que tenía nuestro padre de la fe. Aleluya, gracias Señor. 6. Vamos a leer el versículo 6. Y en las Hebes, en los montes de Selí, hasta el Parán, que está cerca del desierto. Acuérdense que estamos leyendo la historia de nuestras vidas, ¿eh? 7. Vamos a leer el 7. A los reyes llegaron hasta Isaac, es decir, Cades, y conquistaron todo el territorio de los amalecitas y también de los amorreos que vivían en la región de Jesón, Tamar. Hey, Vamos a leer el 8. Entonces los reyes de Sodoma y Gomorra, Amán, Sabonín y Belén, es decir, Joab, salieron al valle de Sidim y buscaban batalla. 9. Vamos a leer el 9. A los reyes que Romí, Belén, Tirán, Egoyín, Anafer, Sinar y Areoy, de 4 reyes contra 5. So, probably you understand what's going on. Ahora ya empezamos a ver, ya vimos el mapa y estamos... That's all we need, okay? Eso fue lo que estaba pasando en aquel tiempo. 10. Vamos a leer el 10. El valle civil estaba lleno de pozos de asfalto cuando los reyes de Sodoma y Gomorra vieron que cayeron en ellos, pero los demás lograron escapar hacia los montes. Vemos, Middle Eastern, that area, esa área que estaba un poquito... we know they produce lots of oil. Ahí producían mucho aceite, ¿verdad? Mucho aceite. Through oil, A través del aceite we make asfalto. podemos hacer el asfalto para las calles y todo eso. Y muchas otras That's why cosas. we understand. Ahora vamos a entender, Even from here, 4,000 years aquí ago, hace 4000 años they using asfalto. estaban usando el asfalto. Nearby the nation who has oil De esas naciones que tenían aceite, became rich. se empezaron a enriquecer, ¿verdad? Okay? Aleluya. Gracias, Jesús. But the big country
destroy people, and then they Entonces los pueblos se vinieron a destruir a los pequeños pueblos. in the pit of asphalt. Cayeron algunos en los pozos de asfalto, ¿verdad? Sí, Ahí vemos. so the asphalt. Ahí había eso y cayeron en esos pozos. They defeated it and then died. Pelearon y algunos quedaron ahí muertos, ¿verdad? This is the Valle Valle of del the Sidim. Sidim. Valle del Sidim. Ahí estamos viendo, ¿verdad? This is the Dead Sea. En el momento. Y allá de qué lado está el mar muerto. So I want you to think about Quiero que usted piense, it. Feel ¿verdad? that we were there. Que tal vez estábamos ahí nosotros, Think ¿verdad? about we were with Abraham. Ahí estábamos con Abraham, ¿verdad? Ahora nosotros tenemos nuestras luchas. Can you do it? Then ¿Podemos ver? we're going to meet Jesus. Vamos a empezar a conocer cómo Jesús estaba ahí y está aquí con nosotros. Sí, amén. 11. Vamos a leer el 11. Vamos a leer junto. Los vencedores saquearon de todos los bienes de Sodoma y de Gomorra junto con todos los alimentos y luego se retiraron, ¿verdad? Llevaron el botín. 12. Vamos a leer el 12. Y con todos los sobrinos de Abraham que estaban en Sodoma, también se lo llevaron a él con todas sus posesiones. See, in Genesis 13, Ahora en Génesis 13, Lot decided very looking good. ahora él Nice. puso a mirar en las cosas terrenales, ¿verdad? He Las cosas moved to bonitas. Sodom. Aparentemente se fue por lo bonito él. And see what happened. Miren lo que le pasó. He lost everything. Él perdió todo, ¿verdad? Sí. Que aparentemente era muy bueno, pero no todo. Who you lo que gonna hizo. follow? ¿A quién- Lot or Abraham? ¿A quién estaban siguiendo? ¿A Lot o a Abraham? Abraham. Vamos a empezar a seguir a Abraham, ¿verdad? El padre de la fe. 13. Vamos a leer el 13. Uno de los que habían escapado le informó todo esto a Abraham, el hebreo que estaba acampando junto al encinar de Mamre, el amorreo. Mamre era hermano de Jacob y de Anel, y estos eran aliados de Abraham. You remember the picture? Ahora, no sé si se acuerdan, la semana pasada que pusimos ahí. The great oak tree of Mamre. Ahora que estaba Abraham en un árbol grande y había puesto un altar, ¿verdad? Just like I feel it, the sister Pilar's, the Así como ahorita estamos empezando a trabajar ahí en la casa. Ronya have a similar. Y ahí ella tiene un arbolito ahí un Big poquito oak grande. tree. ¿Verdad? Está ahí un arbolito. When I visit her house, Cuando yo visito su casa, when I see the tree, cuando miro ese árbol, it me reminds me recuerda a esta época. the tree of Mamre. Hebron, El de Lebrón, ¿verdad? Que estaba ahí en Mamre. the tree of Mamre. Mamre, sí, el Yeah. árbol de Mamre. Gracias, Señor. Sí. Ahí vamos a ver otro mapa. Battlefield is here. Ahí está Sodoma y ahí estaba Lot, ¿verdad? One man, I don't know, from this way. No sé por dónde llegaron ellos, si por este lado, por el otro lado, pero Abraham estaba en el Tell lado. what happened, the story in Hebron to Abraham. Él estaba en Hebrón y llegó la persona y le dio el informe, ¿verdad? And Abraham heard that message, Y él escuchó el mensaje que le traían. and his nephew Lot is in danger. Era que su sobrino Lot estaba en problemas, ¿verdad? Let's see what's the decision, what happened. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cuál decisión tomó Abraham? 14. Vamos a leer el 14. En cuanto Abraham supo que su sobrino estaba cautivo, ocupó a 318 hombres diestros que habían inducido en su casa y persiguió a los invasores hasta Dan. The important thing is 318 Vemos que eran 318 hombres. trained men, Eran hombres que estaban entrenados. plus born in his Y household, luego ellos habían nacido en la casa, o sea, tenían las costumbres de ellos. Quiero que entienda eso. like us. Así como nosotros. We are the soldier of Jesus. Ahora somos soldados de Jesucristo. Usted está siendo capacitado de We are the soldier of the kingdom of Ahora heaven. somos soldados del pueblo de Dios. Amén. And just like this, we are trained Ahora estamos siendo entrenados. in the house of Jesus, Ahora en la casa de Jesús. in our church. Aquí en esta Aleluya. iglesia estamos siendo Aleluya. capacitados. Amén. Aleluya. Mediten eso, hermano. Son cosas bien Follow Y se estaban, to Dan. llegaron hasta Dan. Vamos a ver. See, Ahí vemos Abraham, a Abraham, ¿verdad? Con los hombres. like 318 soldiers, 318 soldados que Abraham raised in his house. Ahora que él He's the estado en su church. casa, en su iglesia. Okay? Así vamos a pelear la batalla en amor, paz. We are one of our 318 Nosotros soldiers. somos cada uno de esos soldados. 300. Our leader is Ahora, el líder Abraham. ¿verdad? Es Abraham, padre de la fe. Gloria.
From here, Y el Mamre Camp, el lugar donde estaban, Hebron, en Abraham, Abraham's camp in en Hebron. Hebrón. Estaba en Hebrón, en el campo de Abraham. And then he followed Y to ahí se fue Dan. hasta Dan. Continue Vamos a 15. leer el versículo 15. Durante la noche Abraham y sus siervos desplegaron sus fuerzas y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Obá, que está en el norte de Damasco. ¿verdad? Followed to Dan Ellos salieron and de Damascus Damasco until hasta que los Obá. pasaron hasta Obá. Póngase ahí la película, hermano. Usted póngase ahí para que entienda un poquito más. Empiece a volar la imaginación. 16. Vamos a leer 16. Así recuperó todos los bienes y también rescató a sus sobrinos dos, junto con sus posesiones, las mujeres y demás gente, ¿verdad? That's impossible. Tal vez para nosotros sea imposible, ¿verdad? Human thinking. De la manera que nosotros podemos pensar. This world belongs to Jesus. Eso es el trabajo que hace Jesús. How come only 380 ¿Cómo que solamente soldiers 318 soldados? defeat that big soldier army and A empire? ese imperio grande que estaban atacando, ¿verdad? Que eran muchísimos soldados. Because of Jesus. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús le dio la victoria. Everything is possible. Así Dios le está dando la victoria a usted. We are just one of 318. Así somos por esos 318 soldados. Aleluya, gracias Jesús. 17. See, Vamos a ver ahí las 18 people, soldiers. Vemos a los soldados, ¿verdad? Que venían con Abraham. Así es usted, hermano. Usted es uno de los soldados, los que peleamos por nuestras bendiciones. Hermano Martin, where are you? Ahí estamos, ¿verdad? Cada uno de nosotros estamos ahí. Oh, there's Martin. Ahí está el hermano Martín, ahí está el hermano Efraín. Alonso, cada uno de los hermanos ahí. Hallelujah. Ahora estamos dentro de la película. 17. Vamos a leer el 17. Cuando Abraham volvió de derrotar a Jeroboam y a los reyes que estaban con él, el rey de Sodoma salió a su encuentro en el valle de Sabes, es decir, en el valle del rey. And Abraham returned with his soldiers. Ahora Abraham venía ya de ganar la batalla con sus soldados. And Sodoma, rey of Sodoma, Y los reyes de Sodoma welcoming Abraham. le estaba dando la bienvenida a Abraham, ¿verdad? Gloria. 18. Vamos a leer el 18. Y Melquisedec, rey de Salem, el sacerdote del Dios Altísimo, le ofreció pan y vino. Here, we meet Jesus. Ahora ya empezaron a tener un encuentro con el Señor Jesús. We meet Jesus in the name of El representante, Melquisedec. pues, el sacerdote Melquisedec, rey de Salem. He is a king of Salom, Salem, ya, Salem. rey de Salem. Hallelujah. Amén. And he welcomed Y le, Abraham, dio la bienvenida a Abraham. Estamos hablando Amén. espiritual, ¿eh? offered Melchizedek. Jesus offered Abraham what? ¿Qué le Pan ofreció? and vino. Le dio pan y vino, le dio una bienvenida, ¿verdad? Just Lo like recibió. we're gonna do same thing next Es week. lo que vamos a hacer nosotros la semana que viene, ¿verdad? El pan y el vino, o sea, el jugo de uva, ¿verdad? Isn't it amazing? Es algo grandioso, ¿verdad? Cuando empezamos a ver las cosas a otro nivel. Most Christians, they don't clearly understand. Muchos desafortunadamente no pueden entender. Who is algunas cosas. Melquisedec? ¿Quién era Melquisedec? I want you to clearly understand. Ahora, quiero que usted se ponga en ese prospecto, ¿verdad? De entender. Ahora, This is another version of Jesus. esta es In una versión all the del Señor Testament, Jesús, ahí representando al Señor Jesús, este siervo del Señor. Jesus can show up anytime, anywhere. Él puede llegar en He cualquier is momento, Almighty en God, cualquier instante a nuestra vida, ¿eh? Y darnos la victoria. Jesus come to this world as a baby, Entonces Jesús llegó aquí como un niño, ¿verdad? and then come to this world as a grown Y man. luego también se fue como un As an gigante, elder. como un servidor. At the time, En ese tiempo, at a position, rey de el Salem, rey de Salem, Melquisedec, Melchizedek, he showed to this world. él se presentó en este mundo, ¿verdad? Y le dio una bienvenida a The reason Jesus showed up as a nombre, y el que Melchizedek, llegó a representar a este hombre. a is Jesucristo. Abraham is very, very important. Entonces vemos que Abraham era muy importante, ¿verdad? Para que lo haya recibido este hombre. See, Ahí vemos, Abraham met two different kings. y luego es conocido a dos diferentes reyes. One king is the rey de Sodoma, Un rey de Sodoma and the other king, y el otro rey, Melchizedek. Melquisedec, el que representa Our a Jesús, Jesus, our a Jesus Jesucristo Christ. de aquel tiempo, ¿verdad? Amén.
Let me show you. Vamos a enseñar algo en el libro de In Hebreos. Scripture, Hebreo En el libro de Hebreos, capítulo 7, versículo 1. explain about the Él Melchizedek. empieza a hablar también ahí de Melquisedec. You gotta understand why I declare Melchizedek Ahora estamos is declarando, Jesus. ¿por qué? Estamos declarando que In New Melquisedec era Testament. Jesús en el Antiguo Let's read Testamento. the Hebreo. Vamos a leerlo en el libro de Hebreos 7.1. Este Melquisedec, rey de Salem, el sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham, que regresaban de derrotar a los reyes de y los bendijo. Who wrote book of Hebreo? Ahora, ¿quién escribió el libro de Hebreos? And then commonly unknown writer. Ahí el escritor, la Biblia no menciona el nombre. Personally, I believe Yo creo, this writer is Apostle Pablo as el well. apóstol Pablo, los estudiosos piensan que el apóstol Pablo fue el que escribió el libro de Hebreos. Pero la Biblia no lo declara, pero como está He escrito, described about the Melchizedek. ahí vemos cómo describió, ¿verdad? Cómo está hablando de esa manera el que escribió este libro. Lo único que sabemos que fue el Espíritu Santo, ¿verdad? Dos, Abraham entendió la décima parte de todo. El nombre de Melquisedec significa en primer lugar rey de justicia, y hermano rey de Salem, esto es rey de paz, príncipe de paz, ¿verdad? Como nuestro Señor Jesucristo. This is the beginning. Ese es el principio, Abraham, first man in this world, que el primer hombre que vino paid to Jesus, le dio a Jesús died to. la ofrenda o el diezmo que es el 10%. Okay? Vemos ahí algo muy That importante. means we interpret this day, Ahora, ¿lo podemos interpretar de esta manera? money offering, Tal vez en la paid, mano de la ofrenda, tithe, ¿verdad? the meaning is offering to Jesus. Estamos ofreciéndolo para el Señor Jesús, Offering to the iglesia. para la iglesia, ¿no? Para el Jesus, caso, iglesia. la iglesia de Jesús. Amén. Gracias, Jesús. Rest, Vamos a leer el versículo 3 del 7 de Hebreos. No tiene padre ni madre ni genealogía, no tiene comienzo ni fin, pero la semejanza del Hijo de Dios permanece como sacerdote para siempre. No nomás para aquel tiempo, sino para ahorita en estos he tiempos. resembles the Son of Dios. Él está representando al Hijo de Dios. That's Jesus. Ese es Jesucristo, ¿verdad? 4. Vamos a leer el 4, versículo 4 de Hebreos 7 y 4. Considera la grandeza de ese hombre a quien nada menos que el patriarca Abraham dio la décima parte del botín. Aleluya. 5. Ahora bien, a los descendientes de Levi que reciben el sacerdocio tienen por ley el mandato de cobrar los siervos del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque estos también son descendientes de Abraham. 1/10 means Representa. why you pay tithe to Entonces, iglesia. ¿por qué ponemos la ofrenda en la iglesia? ¿No? You pay, you offering, Está ofreciendo, ¿no? Un agradecimiento a Dios. not me, not pastor. No es para nosotros, es para la iglesia. You offering supply to Jesus. Eso es lo que va a dar, que nosotros le estamos dando a Dios. 1/10 means El 10% everything, significa todo. and that represents I am yours. Ahora estamos diciendo que somos de Cristo. You are my everything. Tú eres mi todo, Señor. Amén, aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. See, I Vamos a summarize ver en este cuadro, en esta representación, Scripture Hebreos explanation Melchizedek. hablando de Melquisedec, rey de justicia, ¿verdad? First, Primero, Melchizedek, rey de King of justicia, justice. que se representa la justicia, ¿verdad? And read it. Representa a nuestro, vamos a leer juntos, representa a nuestro Salvador, perfecto y sin pecado, hablando de Cristo Jesús, ¿verdad? King of peace. Y luego el rey de paz, Read it. rey de Salem, representa a aquel que no reconcilia con Dios, trayendo verdadera paz. Rest. El rey, No beginning, no ni end. principio ni fin, el alfa y el omega, señal y amigo de Dios, que vive ciertamente, eternamente, ¿verdad? Aleluya. That's eternity. Esta es la eternidad, ¿verdad? Principio y But fin. todo Melchizedek. Ahora, el orden de The line Melquisedec, of la Melchizedek. línea de Melquisedec. Eh. Un sumo sacerdote eterno, perfecto, uno, gracias, presente en la ley del Antiguo Testamento, ¿verdad? Hallelujah. Ahora vamos a entender un poquito más Now, cómo va we viendo. clearly understand Melchizedek as Christo. Ahora que Melquisedec en aquel tiempo estaba representando a Jesucristo y era el mismo Jesucristo, ¿verdad? And Genesis 18, En el libro de Génesis we're going to see again Jesus. también vamos a ver ahí cómo Jesús es representado. And
Jesus with the two angels Y lo vemos ahí en una representación con los ángeles. show up the tree of Entonces, oak tree in Abraham. en el árbol de Hebrón, Came to meet Abraham. va y visita a Abraham. Okay? Vamos a poco a poco ir aprendiendo más. 19. Vamos a leer el 19. Punto. Y luego bendijo a Abraham con estas palabras: que Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, bendiga a Abraham. Abraham. Hallelujah. Hallelujah. Aquí When Melchizedek, cuando Melquisedec that who is Jesus, empieza a ver a Jesús, o representar a Jesús, blessed Abraham. bendice a Abraham. Yes. We read one more time. Vamos a leer una vez más. That's the blessing of Es Jesus una bendición de parte de nuestro to our father of the Padre de la faith, fe. Vamos a leerlo Abraham. juntos. Vamos. Luego bendijo a Abraham con estas palabras: que es Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, bendiga a Abraham. Hallelujah. Now, instead of Abraham, Ahora vemos el nombre de I Abraham. want you to add your name. Quiero que usted ponga su nombre ahí. And then read it wrongly, your Vamos a leer name. un poquito fuerte, ya poniendo nuestro nombre, en vez de decir Abraham, Todo. vamos a poner nuestro nombre. Luego bendijo a Martín con estas palabras: que es el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, bendijo a Martín. Amén. Ese es su nombre, That's the blessing of Es Jesus una bendición de parte de Dios. to you. Para que Hallelujah. usted, para que usted vea y entienda. I believe it Ahora tenemos que creerlo. because of our Father of faith got the blessing Ahora from. vemos que el Padre de la Fe, Melquisedec, Jesus. de parte de Melquisedec, representando You a- deserve have the same blessing. Usted tiene la misma bendición de parte de Dios. Now read it one more time, but Vamos Martin, loudly a leer con nuestro nombre. declare your name. Vamos a poner nuestro nombre. Juntos. Vamos a leerlo juntos. Luego bendijo a Martín con estas palabras: que eres el Dios Altísimo, creador del cielo, de la tierra, y que bendiga a Martín. A cada uno de sus nombres. Amén. Oh, look at your voice. ¿Verdad? Sin duda. No puedo- Maria, hallelujah. Maria, hallelujah. Cada uno de los nombres ahí, You ¿verdad? got the blessing from Jesus. Tiene la bendición de Dios. No le dé pena. No le dé Why you pena. shout? No se avergonzoso. Shouting. Dígalo, declárelo. Let's do it one more time. Vamos a leer una vez más. Luego bendijo a Martín con estas palabras: que Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, bendijo a cada uno de ustedes. ¿verdad? Amén a todos. What is this? Dice que no he comido, ¿verdad? No he comido. You don't know have a blessing from Jesus? ¿Usted no tiene que dar bendición de parte de Dios? You shout? ¿Tiene pena? No. Libres para Cristo. Aleluya. Bueno, Gloria, gloria. Jesus, with this blessing, wants to touch your heart right Una now. bendición de una manera maravillosa, tenemos que creerlo, porque es la palabra de Dios. Cristo. No porque lo diga el pastor, sino porque lo dice la escritura. ¿Ven? Vamos a leer 20. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó en tus manos a tus enemigos. Entonces habrán de Dios contigo de todo. So, you understand the meaning of tithe? Diezmo? Ahora estamos Now, viendo lo que significa el diezmo, ¿ah? why you offering? ¿Por qué usted ofrenda ¿Diezmo? el diezmo? Poco a poco vamos a entender todos estos puntos, ¿eh? Es algo grandioso en el espíritu. Ahí vemos, ¿verdad? La foto cómo le entrega Melchizedek, Jesus offered to him pan and vino. Melquisedec le dio pan y vino, ¿eh? And blessed, and then Abraham Y Abraham offered le ofreció 1/10 el tithe. 10% de lo que Diezmo. habían obtenido de esa batalla, ¿no? This is our relationship with Jesus. Esa es una relación que tenemos con Aleluya. Jesús. Ahora está entregando su vida a Jesús. No solamente hablamos de dinero, sino de usted, de su persona. 21. Vamos a leer el 21. El rey Sodoma le dijo a Abraham: dame las personas que hacen los bienes. Aleluya. The real king of Sodom, Vemos al rey de Sodoma. then the people, my people, Deja a mi gente y llévate todo lo que obtuviste de esa guerra. keep all the good Ya, merchandise. todo lo que tú trajiste de la batalla, quédate con todo, nomás regresa a mi gente, ¿verdad? No se está entendiendo, ¿ah? Estamos hablando de What's the answer of Abraham? Entonces, Oh, king, thank you very much. ¿qué le dijo a I'm Abraham? deserving. Ya, ¿qué le dijo a Abraham? See, what happened? This offering. Vamos a ver qué es lo que pasa, hermanos. Pero Abraham le contestó: te he jurado por él, el Señor, el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Amén, amén. 23. Que no tomaré nada de lo que estuve, ni siquiera un hilo de la correa de una
Abraham. There is a two-way. Hay dos caminos, ¿verdad? Vamos a ver. There is a two different king. Ahí hay dos diferentes reyes. Who is your king? ¿Quién es su rey de usted? Your king is this world ¿Es el rey de Sodoma o de este mundo? or Melchizedek? O Melquisedec, el representante de Jesús, ¿verdad? Maria, who is your king? María, ¿quién es su Dios? Melchizedek. Hallelujah. Aleluya. Most people worship this world Y king. desafortunadamente mucha gente pues pone los ojos en las cosas de este mundo. Abraham reject. I don't need any Yo no quiero nada property. de lo que es tuyo, yo te lo voy a regresar todo. Aleluya. Amén. Gracias, Jesús. El último versículo. Last versículo. El Okay. último versículo. Vamos a leerlo, vamos a leer. ¿Eh? No quiero nada para mí, es algo que mis hombres ya han comido, los dos hombres que me apoyaron, es decir, Aner, Escol y Mamre, que comen ellos su parte, ¿verdad? Abraham took another small town Ahora Abraham people. empezó a juntarse con las otras personas que estaban ahí, los pueblos pequeños, ¿verdad? Abraham used that some money for neighbors. Y ahora le dijo, pues hay que se repartan entre ustedes, ¿verdad? Yo estoy con la bendición de Dios. Okay. At the end of my Ahora preaching ya estamos today, terminando el mensaje de esta mañana. where is the faith came from Abraham? Ahora vemos de dónde salió todo lo que Abraham hizo. Amén. My understanding, Yo lo que yo entiendo, Abraham believed entonces vemos que Abraham creyó Almighty Dios. del Señor, ¿verdad? Él le creyó todo al Señor. In he walked with the Dios. Entonces él que empezó a caminar con Dios, así como nosotros lo estamos haciendo. Abraham, En Hebrón, he loved most precious aprendió lo más maravilloso y maravilloso power from Dios. del poder que Dios, ¿verdad? What is Que fue lo que Dios le dio. In desert, En el desierto Dios teaching him le enseñó how to find the well, para encontrar la bendición, how to find the water. cómo encontrar el agua, ¿verdad? De vida In desert, en el desierto. water is alive. La palabra de Dios es viva. Sí, amén. The power to find the spot there is a well, water. Para encontrar, ¿verdad? El pozo del agua y todo lo que se encontró, lo que, That power is more bigger than king's power. que es más grandioso que el poder para que cualquier rey pueda tener. La bendición de Jehová es la que enriquece. Amén. That's why, spiritually, Hablando ya espiritualmente, in Anapra, aquí en Rancho Anapra, Jesus gave us wisdom, spiritual wisdom, ahora to Dios nos ha find dado the well. una sabiduría espiritual para encontrar el pozo, ¿ah? Be patient. Entonces vamos a tener un poquito de paciencia, ¿ah? I'm Vamos a going to hacer- wrap it up. Capítulo 14, one more time, summarize with the Vamos a dar diagram. una pasadita a lo que estuvimos leyendo en esta mañana. Concepto teológico, la soberanía absoluta de Dios, ¿verdad? Vamos a ver. Okay. Absolute sovereignty of Ahora, la Dios. soberanía absoluta de Dios. 1:18. Vamos a leer lo que dice del 3 a bueno, All the leemos. world controlled by La Dios. razón principal por la que Abraham derrotó a un gran ejército con solo 318 hombres. Dios Altísimo, Most High, El Elyon. el Dios Altísimo, el entraste con el rey del mundo. And Sumo, El sumo sacerdote eterno, ¿ah? El que se debe aparecer sin tecnología conectados con el Hebreos, capítulo 7, ¿verdad? and Cristo and Old Ahora, la Testament. cristofanía en Cristo en el Antiguo Testamento interpreta a Melquisedec no solo como una figura histórica, sino como una aparición de Cristo, ¿verdad? And that's grace of the La cross. gracia de la cruz, la comunión y la salvación simboliza el pan y el vino, ¿verdad? And when we have a communion Y service, cuando vamos a tener nuestra Next comunión domingo. para el otro domingo, we remind ahora ya vamos a tener un poquito más de conocimiento, porque es Abraham. eso, ¿verdad? Melchizedek. Cuando Abraham empezó a ver a Melquisedec, ¿verdad? Al creador de los cielos y la tierra. Leslie, I found in Anapra Entonces vamos viendo aquí en Anapra, so many churches, hay muchas iglesias, ¿verdad? so many churches. Muchas iglesias. At least a couple of churches in one Tal block. vez un par de iglesias en cada bloque, o una o dos, a veces hasta más, ¿verdad? In Anapra, especially in Anapra, Aquí en I Anapra. found most of the church under the apostolic. Ya, y muchas de las iglesias son apostólicas, ¿verdad? I want you to understand Quiero que usted entienda,
what is apostle. ¿Qué es la palabra apóstol? Okay? Eschatology. La Eschatology. escatología o pensamientos. You read it. Vamos a leer otros asuntos fenomenales, personal y rapto tribulacional para That's me, our church. Okay? Esta es la iglesia que nosotros tenemos, lo que aprendemos y enseñamos. But the apostolic, what they think. Y luego la apostólica, miren lo que dice. Ahora del mismo enfoque en el poder y expansión terrenal, en las cosas de abajo de la tierra, ¿verdad? Apostolica think now is the kingdom of heaven. Que ahora ya estamos en el reino de los cielos, ¿verdad? En esta tierra. Focus on entire power and expansion. Now Que ahora se enfocan kingdom. en las cosas, ¿verdad? Nonsense. Eso no está bueno, eso no está bueno, ¿verdad? En las cosas personales. We waiting. Rato. Ahora nosotros estamos poniendo la mirada en algo arriba, en lo celestial, ¿verdad? En el rato. They teaching people we can do with our reason and Ellos thought. enseñan a las personas que con su entendimiento y sabiduría pueden hacer las cosas. Revelation Ahora vamos a hablar de revelación. with the Ciencia, power. no, vamos a ver lo que nosotros tenemos. En ciencia de las palabras escritas, solo escritura, sin necesidad de ver las revelaciones. We always believe back up by actual scripture. Ahora, en la palabra, estamos centrados en lo que es la palabra de Dios, ¿verdad? Lo que dice la palabra, eso es. El Espíritu. These people, Y esta gente, they depend on direct revelation and prophecy. profecía, dependencia de visiones, de apóstoles, de modo You're gonna see, instead of backed up by scripture, que en vez de basarse they induce people. ellos, I'm drowned, I saw Jesus. ya que ellos reciben y dan, sino que es la palabra. I have a message from Dios, Yo Jesus. les voy a decir que Dios me dijo que les dijera. And then they ask you, this day we need a good apostle. Y ahora muchos desafortunadamente creen en eso, ¿verdad? That's the way, Satanas. Be careful. Entonces es la manera que el enemigo o Satanás quiere. We have a scripture, that's enough. Y ahora tenemos la Sagrada Escritura que es lo suficiente, ¿verdad? Aleluya. Faith and focus. Ahora vamos a enfocarnos en lo que es el enfoque de la fe. That's ours. Esto es lo que nosotros tenemos, ¿verdad? Vamos a leerlo. Centrado en la cruz y dependencia absoluta de causa del evangelio de la prosperidad, ¿verdad? Our center is the only cross. En la cruz. Aleluya. En la cruz, ¿verdad? Entonces, lo We que se ve- absolutely depend on the blood of Jesus. todo en la dependencia de la sangre de Cristo, ¿verdad? Que Él pagó por nosotros. What they do? ¿Y qué es lo que ellos piensan? El evangelio de Prosperity la gospel. de la promesa. They make it gospel their own way. Prosperity, welfare in this world. ¿verdad? Que ellos creen en eso, ¿verdad? They promise all earthly wealth and healthy. Que todo lo que le va a ir bien y que usted va a tener mucho dinero y que usted va a hacer lo otro y esto otro. Most Christians contaminated in town of Anapa. Desafortunadamente mucha gente tiene ese pensamiento, ¿verdad? They believe the wrong way. Y de alguna forma pues tienen un poco de That's why información. we are here. Bueno, nosotros tenemos ya esto, Okay? Hallelujah. ya la enseñanza. Leslie, un poco de- Leslie. Vamos a ver Spiritual el training. entrenamiento espiritual. Our church like 318 soldiers. Ahora en nuestra iglesia somos 318 soldados enfrentados, entrenados por la palabra. Apostolica, they depend on spiritual crowd. So many people Tales espirituales, play music, por las emociones, acting like crazy, ya. acting like they got the Holy Spirit. That's misleading, Ya, de wrong, manera, false. hemos visto en diferentes lugares que tienen que sentir, si no sienten la presencia de Dios y que empiezan a sacudirse y a hacer cosas que pues desafortunadamente son puras emociones. They just pick few good versículos from Scripture. Y ellos se agarran los versículos y se los acomodan a su manera. They swayed by emotion Y and se mueven, y experience. solamente se mueven por las emociones del que se siente, ¿no? Desafortunadamente. Through the story of Genesis Ahora 14, vamos viendo la historia de Génesis 14. we met Jesus. Ahora empezamos Jesus a blessed conocer you. cómo Jesús vino en esos tiempos. And we know we are among Y ahora 318 sabemos que somos nosotros el soldiers. grupo de los 318 soldados, ¿verdad? Okay? Hallelujah. Let's pray. Amén. Vamos Thank you, a orar. Jesus. Damos gracias, Jesús. Thank you for giving us each
eagle vision. Para darnos la visión del águila, Señor. Through the story of Genesis 14, Ahora, por la historia de Génesis 14, Gracias. we understand Melchizedek as Jesucristo. ahora entendemos que Melquisedec era Jesucristo. Jesucristo blessed us through the story. Ahora, nos ha bendecido a través de esta historia, Señor. Jesus, you blessed on the name of Melchizedek, Ahora, en el nombre que tú llegaste de Melquisedec, just like you blessed de la misma manera Abraham, que tú bendeciste a Abraham, you bless right ahora now. tú bendices a To cada each uno of your de los que children. estamos aquí. Amén. Aleluya. We believe on your message. Ahora, creemos en tu palabra. Jesus is our high Ahora, priest. Él es el sacerdote principal de nuestras vidas. We are among 318 soldiers. Somos de nuestros 318 soldados. Our casa in Hebron Ahora, en la casa en Hebrón, is our church in Anapra. ahora es la iglesia que tenemos aquí en Anatra. Jesus, give us spiritual strength Ahora, danos fuerza espiritual, Señor, along with the strength of our physical y body. también danos fuerza en nuestro cuerpo natural, Señor. We want to dedicate our rest life Ahora queremos dedicar el resto de nuestras vidas for your glory para tu and gloria y tu and in the salvación. name of Jesus. En el nombre de Jesús. Hallelujah. Amén. Denle un aplauso al Señor. Amén. Acuérdense, cuando leemos las historias de la Biblia, estamos hablando de nosotros, hermanos. Ya no estamos hablando de esas personas, nosotros. Sí, amén. Amén. Vamos a traerse por acá, vete por ahí para acá, por favor. And Aquí póngalo. you remember Ahora, ¿se acuerdan? April 5th was En el abril 5 tuvimos Domingo Resurrection, el domingo de resurrección, ¿verdad? Easter Sunday. Amén. What we did? ¿Qué fue lo que hicimos el 5 de abril? We did the baptism. Seven precious our church member had the baptism. Now, 7 miembros se fueron bautizados. Pastor Melchizedek blessed Así Abraham, como Melquisedec bendijo a Abraham. and we deliver the certification. Ahora vamos a dar el certificado de bautismo. ¿Ah? This certification represents Esto representa pan and vino. el pan y el vino. ¿Ah? Amén. And when we call the name, Ahorita vamos a empezar a llamar los nombres. you come here Viene and y se para. facing, Ahí está para ver al pastor ahí. and then we're gonna read, Y lo vamos a leer. and then when I give it to you, and then you come Y luego le here vamos a dar el certificado. Luego se mueve de aquí y se para aquí. with me, shake hand, Y luego vamos a saludarlo. take a picture. Y luego nos vamos a tomar una foto. ¿Ah? Where's his mom? He wants to put his name. My, His mom. read the first name. No. Where's his mom? His mom wants to put his name. I don't know. He's not here today. I don't know where he's at. Me está preguntando por el médico. Who is the first person? Vamos a ver quién es la primera persona aquí. Dejar que puedo leer. Venga a hermano, hermanito Alonso. Andrea Martínez Morales Juárez, ¿verdad? ¿O nos equivocamos? ¿Estamos en nombre? Véngase. Dicen a mí. You have a seat. Have a seat. Aquí siéntese, siéntese. Andrea, come Ahí, padre. Come facing me. No, facing me. No, Ahora vamos a leer. Fuerte. Loudly. Read Para honra y out. gloria al Señor, dice así: certificado de bautismo. Por este medio certificamos que Andrea Matilde Morales Juárez fue bautizada en cumplimiento del mandato de nuestro Señor Jesucristo, dando así testimonio público de su nueva vida en Cristo y afirmando su fe en las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. La Iglesia del Hijo Pródigo y Albergue y Comedor Pan de Vida de Ciudad Juárez, Chihuahua, el día 5 de abril del 2026, Martín Mosqueda, Ismael Martínez, Richard Haram, dice así la palabra de Dios, en el nombre de Jesús, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28, 19. Hallelujah. And take a picture. Take a picture. A ver, ahí toma una foto. Come here. Take a picture. Please take a picture. Hallelujah. Hallelujah. Okay. From second person, we just call the name. Ahora en la segunda persona solamente vamos a llamar el nombre. ¿Eh? Esto bueno, mi hija, No. Ok, ya Call the name. Iliana Noemí Díaz Reyes. Hallelujah. Ahí para. Come here. Come here. Okay. Little. No.
Hold it. Take a picture. Next. Ahora vamos a seguir el siguiente, Xochitl Montiel Gómez. Amén. Yo también. Hallelujah. Hold it, hold it. Deténgalo, hermanito, deténgalo. Hallelujah, hallelujah. Next. Felia Mosquera. Hallelujah. Tampoco, no me pueden hacer. Hold it, hold it. Deténgalo. Ella se inglés. Hallelujah, hallelujah. Next. Siguiente, José Julián Cuachos Domínguez. Tómale foto. Amén. He's a soldier 318. Él es un soldado 318. Amén. Gracias, hallelujah. Gracias. Next. María del Refugio Hernández Morales. Hallelujah, hallelujah. Hold it. Deténgalo. Una, dos, tres. Ahí va otro. Ahí está. Hallelujah. Who's the last person? Vamos a ver la última persona. ¿Quién les tocó? Irving Marrufo Domínguez. Deténgala, deténgale. He's going to be our future leader. Él va a ser uno de los líderes de esta iglesia, así como ven. Especially, he's chosen by Melchizedek Jesus. Entonces, el Señor lo está escogiendo él, así como el que Our church is going to support him to be a leader of our church. Y Dios lo ha puesto aquí en este lugar por un plan y un propósito y lo vamos a estar ayudando. Also, as a pastor, I blessed him Yo le doy una bendición a él to study Bible and theology. para empezar a estudiar un poquito más a profundidad la palabra de Dios en la teología espiritual. He's a man of Jesus. Es un siervo del Señor. Hallelujah. Amén. Gloria a Cristo.